La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. Dice el Ministerio de Consumo que el 70% de las rebajas en el comercio electrónico durante el Black Friday han sido falsas o engañosas. 7 de cada 10 ofertas es muchísimo. Un engaño intolerable a los consumidores que el departamento de Pablo Bustinduy trata de atajar con sanciones a varios operadores. Y esos son los que actúan en principio dentro de la ley. Porque hoy, en Código de Barras, ponemos el foco en quienes tratan de aprovechar la confusión de las compras navideñas online para causarnos daños mayores. También vamos a hablar de reclamaciones aéreas y de lo difícil que resulta hacer valer nuestros derechos como pasajeros. Es un derecho tuyo que tienes y que para una maletilla que puedes meterte en el avión o en cualquier lado, pues no veo justo que te cobren. A mí me ha pasado alguna vez lo de tener que pagar la maleta del viaje de mano teniendo que ir a Mallorca, ¿no? Que yo he viajado mucho con Ryanair. Me ha pasado que yo he pagado una tarifa con mi tiquete y mi equipaje y me siguen cobrando, igual cuando ya llego al aeropuerto. La desesperación de muchos pasajeros que pierden vuelos o sufren daños en su maleta han creado una oportunidad de negocio para los despachos especializados en reclamaciones aéreas. Pero, ¿por qué deberíamos tener que recurrir a estos despachos si la legislación está de nuestra parte? ¿Y se imaginan comprando en el supermercado botellas de aire puro de las montañas que pueden consumir a sorbos en su casa? Suena distópico, sí, pero ya hay empresas que lo comercializan y vamos a hablar con el dueño de una de ellas que nos promete que su aire es de una calidad incomparable. Esto es Código de Barras. Empezamos. Este 30 de noviembre se ha celebrado un año más el Día Mundial de la Ciberseguridad, una jornada que desde 1988 conmemora el primer caso registrado en el mundo de propagación de un virus informático. Cornell University graduate student Robert Morris was indicted today for planting a virus that infiltrated more than 6,000 computers across the country. Hablamos del gusano de Morris, un malware que el estudiante estadounidense Robert Morris introdujo en 1988 en la red de ordenadores que conformaban ARPANET, la precursora de Internet, y que acabó contagiando a 1 de cada 10 computadoras de esa red militar, incluidas algunas de la NASA y de otras agencias estadounidenses. Morris siempre sostuvo que actuó por curiosidad, que no tuvo intención de provocar daños al sistema y que su software, ese gusano digital, se le escapó de las manos y saltó de ordenador en ordenador mucho más rápidamente de lo que había previsto inicialmente. Bueno, pues aquella gamberrada le salió cara a Morris, que se convirtió en uno de los primeros condenados en Estados Unidos por delitos informáticos. Una noticia que hace 4 décadas causó conmoción en las agencias de seguridad de todo el mundo, pero que hoy pasaría prácticamente inadvertida para una ciudadanía acostumbrada a esquivar cada vez más a menudo y como puede a los ciberdelincuentes. Pedí unos artículos, un abrigo y al final fue un fraude porque no me llegó nada. No me llegaron un enlace como que me habían sacado dinero del banco y que me habían bloqueado la cuenta y tal. Llamé al banco y bueno, pues me dijeron que era un fraude. He tenido varios intentos con links falsos, sobre todo de intentar suplantar las entidades financieras. Sí, a diario. Si quieres te lo enseño, tengo el teléfono aquí. Solo aquí en España el año pasado se registraron 83.000 incidentes de seguridad, según datos del INCIBE, un 24% más que en 2022. Y aunque muchos de ellos fueron sofisticados intentos de ataques a empresas, cada vez son más frecuentes los casos de ciberestafas a usuarios, a personas como usted o como yo, aprovechando además fechas señaladas para el comercio online como estas, del Black Friday y las compras navideñas. Juan José Matías es el responsable del Servicio de Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales en ASNEF, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito. Juan José, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Pues muchas gracias por la invitación. Supongo que fechas de mucho comercio online como esta del Black Friday hacen que en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros se activen más las alarmas que en otras épocas del año. Sí, así es. Hay que estar alertas porque en cualquier momento, que menos nos imaginemos, nos pueden cometer una estafa. ¿Cuáles son las estafas, las ciberestafas más habituales que sufrimos los usuarios españoles?
Pues ahora mismo está muy de moda el tema de las inversiones, ¿no? Lo que antiguamente eran las estafas piramidales, que comenzaron en el siglo XIX, y hoy día, pues a través de las criptomonedas, no quiere decir que todas las criptomonedas sean estafas, no. O sea, hay criptomonedas que efectivamente son estafas y hay que tener mucho cuidado y prevenir que no nos engañen, ¿no? También otro problema que hay grave son las suplantaciones de identidad. Estas suplantaciones de identidad muchas veces se cometen pues un anuncio en Internet de una oferta de trabajo, de un piso de alquiler, que puede ser un chollo. Y claro, la palabra chollo ya hay que alertarse. Cuando vemos que es un chollo hay que tener mucho cuidadito porque seguramente ese chollo no sea tal. Hay veces que te ponen, por ejemplo, un piso en una zona de mucho nivel por 500 euros de alquiler. Eso no se lo cree nadie. Entonces, lo que hay que alertarse y no enviar ni fotocopia del DNI, ni de la nómina, ni nada de nada. Porque cuando es un chollo, lo primero que te van a decir es que se lo quitan de las manos y que hay que realizarlo con urgencia. Entonces, ojo, cuando las cosas son chollos o te piden inmediatez, entonces hay que alertarse. Es muy importante no enviar copias del DNI alegremente. Por ejemplo, cuando vamos a un hotel, que no nos hagan una copia del DNI, porque no es necesario, con que le demos nuestros datos tenemos bastante. Pero eso es muy complicado, porque ¿quién va a un hotel y cuando le piden el DNI dice que no? Normalmente uno asume que lo tiene que dar, ¿no? No, yo le enseño el DNI, pero no se lo doy, ni le fotocopian tampoco. Pero lo hacen, la mayoría de los establecimientos lo hacen con la mayoría de los clientes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es decirles que no. Ya. O sea, cuando yo voy a un hotel y me piden mi DNI, yo le doy mis datos, le enseño mi DNI, pero no me pueden fotocopiar mi DNI. O sea, uno puede negarse a que se lo fotocopien. Sí. Por supuesto. El DNI, por ejemplo, las entidades financieras tienen obligación de pedir el DNI porque por ley de prevención de blanqueo de capitales tienen obligación de custodiar esa fotocopia del DNI. Entonces, una entidad financiera está obligada a custodiar el DNI. Pero no podemos dar el DNI alegremente a cualquiera que no lo pida, yo qué sé, para reservar un piso porque me voy de vacaciones. No le envío fotocopia del DNI. Porque si no, corremos graves riesgos de que nos suplanten nuestra identidad. Estamos hablando de que entre documentos sustraídos y extraviados tenemos casi 7 millones de documentos actualmente con fecha de vigencia. Y eso son estadísticas del Ministerio del Interior que todos los años incluyen los documentos que han sido denunciados como sustraídos o extraviados. Perdón, entonces, que hay 7 millones de DNIs extraviados o sustraídos, robados, circulando por ahí en manos ajenas. Y que tienen, no que estén en manos ajenas, sino que tienen fecha de vigencia. Y pueden ser, como caigan en manos ajenas, pues nos pueden suplantar la identidad. No quiere decir que esos 7 millones estén en manos ajenas, pero pueden estar. Entonces hay que estar muy alerta cuanto que nosotros detectemos que nos han sustraído o extraviado nuestro DNI, lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo inmediatamente para que ese DNI sea dado de baja en la policía. Y así no se puede utilizar ese DNI. Volviendo al asunto de las compras, al asunto del comercio electrónico principalmente, que es el que estos días se mueve y donde cada vez más se buscan ofertas con el Black Friday, con las compras prenavideñas, con las rebajas que vendrán después. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se exponen los usuarios del comercio digital? Bueno, lo primero que hay que hacer, como todo en esta vida, la prevención es fundamental, ¿no? Entonces, cuando vamos en épocas como ahora el Black Friday o cualquier otra época del año, ya muchos compramos a través de Internet. Lo primero que hay que hacer cuando vamos a comprar Internet es verificar que esa página es buena. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Pues comprobando el certificado de la página web. ¿Y cómo se comprueba el certificado de la página web? Pues si nos metemos en Microsoft, en el navegador hay un candado, en Google Chrome antes había un candado, ahora hay un circulito y una raya, hay una raya y un circulito, donde metemos la dirección a la que vamos a acceder. Y entonces, comprobando que la conexión es segura y el certificado es válido, sabemos que esa página es buena, porque antiguamente sabíamos que con el HTTPS pues ya era una página segura, pero hoy día ya no es una página segura. Con lo cual lo que hay que comprobar es el certificado de la página web. Y si ese certificado no se corresponde con el nombre de la empresa o tiene alguna pequeña variación, como por ejemplo, yo que sé, que en vez de Apple ponga Apple terminado en D y no nos demos cuenta con la D. Entonces, siempre que no corresponda el certificado con el de la página web, hay que tener mucho cuidado y, ante todo, sospechar y desconfiar. Por eso son necesarias las campañas de formación, campañas de concienciación, de sensibilización en materia de ciberseguridad. Porque en los tiempos que corren todos podemos ser víctimas sin darnos cuenta.
En un mundo, además, en el que nos movemos cada vez más en el entorno de las redes sociales, me imagino que esa desconfianza preventiva de la que tú nos hablabas hace un momento debería reinar aún mucho más, ¿no? O sea, ¿es en ese punto, en las redes sociales, donde más se mueve actualmente la ciberdelincuencia? Bueno, vamos a ver. En las tres cuartas partes de los contactos de los ciberdelincuentes con las víctimas se produce a través de un SMS. O sea, aproximadamente el 77%. Las redes sociales son la segunda vía que utilizan los ciberdelincuentes para ponerse en contacto con las víctimas. Luego tenemos también las llamadas telefónicas y tenemos los correos electrónicos. Pero los dos principales focos son los SMS y las redes sociales. Entonces, con tener 4 consejos en la mente no es que sea suficiente, pero nos alertarían de muchos problemas. ¿Y cuáles serían esos consejos? A ver. Piensa antes de hacer un clic. Yo siempre digo lo mismo, las madres son las personas más inteligentes que hay en este mundo, y yo cuando le decía a mi madre, no sé qué hacer, y dice, pues si no sabes qué hacer, no lo hagas, ¿vale? Pues eso es lo que hay que hacer, piensa antes de hacer un clic. Ante la urgencia, prudencia, porque siempre cuando veamos que nos envían un SMS que con mucha urgencia, que se ha bloqueado la tarjeta, que tal, o que se está realizando un pago indebido, no, ojo. Si ves que te están alertando de ese tema, llama a la entidad financiera, pero no se te ocurra hacer nada, ni pinchar en ningún enlace. Ante la urgencia, prudencia. Cuando nos llaman por teléfono, mejor colgar que lamentar, porque nos llaman por teléfono y bueno, ahora está la estafa del sí. O sea, cuando te llaman por teléfono, descuelga y dices sí, ya te han grabado el sí, ya le has dado tu consentimiento y ya te la pueden estar liando por ahí. Entonces, ojo, cuando te llaman por teléfono, si no conocemos el teléfono, si vemos un teléfono que es extraño, si nos cuentan una milonga de que nos van a ofrecer un trabajo extraordinario, que vamos a ganar un dineral, mejor colgar que lamentar. Y por último, las claves como tus llaves, solo para ti. Las claves no se le dan a nadie, porque cuando te das a una persona una clave, o tienes una clave que la gente la conoce, puede ser víctima de una estafa sin problema. Pues Juan José Matías, creo que con esos consejos nos vamos a despedir. Eres el responsable del Servicio de Prevención del Fraude y Blanqueo de Capitales en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, así que quizás seas una de las personas en España que mejor puede explicar cómo no caer en las trampas de los ciberdelincuentes. Muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras. Gracias a vosotros. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. Salida del vuelo Ryanair 1929 con destino Charleroi. El 25% de los vuelos que operaron el año pasado en España lo hizo con retraso. Una de cada 125 maletas se pierde o llega dañada a su destino, y los vuelos cancelados cada mes se cuentan por más de 10 al día. Es cierto que los aeropuertos españoles mueven a más pasajeros cada año y que los niveles de incidencias no son mucho mayores en comparación con nuestros vecinos europeos, pero sí llama la atención que los pasajeros en España reclamamos menos cuando sufrimos un contratiempo en nuestro vuelo. ¿Por qué? Fue con Iberia y tardó muchísimo en realizarme el desembolso de la rotura de la maleta, pero muchísimo, como 6 meses o algo así, y decían que era rápido. O sea, yo no la he perdido, pero amigos que lo han perdido a veces, según la compañía a veces es más rápido y a veces es más complicado. ¿Qué pasa? Que usted se desespera y al final de 3.000 maletas que habría que reclamar, a lo mejor hay 3 que aguantan estoicamente
la tomadura de pelo hasta que consiguen la maleta. Los otros 2.997 dicen, mira, por la maleta que me van a dar 50 euros, paso. A ver, es todo online, con lo cual tienes que estar adaptado a las nuevas tecnologías. Según datos del Ministerio de Transportes, en 2022 se pusieron algo menos de 30.000 reclamaciones ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, la mayoría por cancelaciones y retrasos, como los que sufrieron Ana y Elena en un viaje de regreso de Nueva York. Nosotras hicimos un viaje a Nueva York en febrero y la verdad es que la vuelta a casa fue una odisea. Nos avisaron con unas horas de antelación, escasas horas, a través de un correo, de un email. Total, que fuimos al aeropuerto, allí nos dijeron que se había cancelado el vuelo, que nos iban a reubicar en otro vuelo y que nos darían un hotel para pasar la noche, porque el vuelo en el que nos reubicaran saldría al día siguiente. El mismo día que llegamos a España empezamos los trámites para poner la reclamación y a día de hoy, en el mes de noviembre, seguimos esperando que nos indemnicen. Nosotras pudimos reclamar a través de una compañía, de una empresa que gestiona este tipo de reclamaciones, y lo pudimos hacer gratis porque estaba incluido con el seguro de viaje que habíamos contratado. Pero este tipo de empresas se queda con un 50% de esa compensación económica que te da la compañía aérea, que es una absoluta barbaridad. Pagar para que las aerolíneas cumplan la normativa, para que respeten nuestros derechos como consumidores, se ha convertido en una tendencia al alza. Cada vez son más las empresas que aprovechan el desconcierto de los pasajeros ante la burocracia y las excusas de las empresas para ofrecerse a reclamar en su nombre a cambio de una comisión. Nicolás Erricea es asesor legal de Jurídica Aérea, una de esas empresas especializadas en reclamar en nombre de los clientes de las aerolíneas. Bienvenido a Código de Barras, Nicolás. Hola Fernando, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Jurídica Aérea, ¿desde cuándo está operativa y qué tipo de reclamaciones son las que manejáis? Pues mira, te comento, el caso más típico que tenemos es de retraso y cancelación de vuelo, pero asimismo también llevamos temas de denegaciones de embarque, overbooking y pérdidas de equipaje. Ya. Entiendo que en muchas ocasiones los clientes llegan a vosotros porque no saben cómo hacer valer su derecho, o más bien porque se encuentran con problemas una vez que lo intentan hacer por su cuenta. La mayoría de las ocasiones suele ser porque han intentado de manera previa intentar esta reclamación previa con la aerolínea, pero esta les ha dado la negativa y les ha dicho que no procede ninguna compensación por alguna circunstancia extraordinaria, y es en ese momento en el que los pasajeros acuden directamente a este tipo de empresas como es Jurídica Aérea. En este caso, lo que hacemos desde aquí es ayudar a los pasajeros a conseguir lo que les corresponde por ley, y es que son muchos los pasajeros que directamente no se animan a reclamar porque no saben cómo hacerlo o ante la primera negativa desisten. Incluso muchos de ellos quieren ahorrarse este proceso burocrático que supone un procedimiento judicial, y es por ello que acuden a nuestro despacho. Nosotros, como hacemos estas tareas todos los días y nos encargamos de la totalidad de la reclamación, pues los clientes no tienen que preocuparse por nada más. Pero llama la atención eso que decías, que muchas aerolíneas dan el no por respuesta inicial como un método. No sé si esto es muy correcto, porque claro, lo que básicamente le están diciendo al pasajero es: usted no tiene razón, usted no tiene derecho a reclamarme, cuando en el fondo al final terminan reconociendo que sí lo tienen. Eso es, y es que las aerolíneas, en primer lugar, no suelen aceptar normalmente las reclamaciones interpuestas directamente por clientes, y obligan finalmente a que tenga que contratar abogados dándoles esa primera negativa del pago de lo que le corresponde por ley a modo de compensación económica. Entonces, estas reclamaciones son presentadas por un bufete de abogados como es Jurídica Aérea, que actuamos en masivo, y las aerolíneas lo tienen más en consideración, y es por ello que se aprovechan del desconocimiento inicial del pasajero, negando esta mayoría de reclamaciones interpuestas por los mismos y forzándolos así a incurrir en gastos adicionales. Claro, les fuerzan a incurrir en gastos, y en caso de que finalmente esa reclamación llegue a buen puerto para el pasajero no obtiene el 100% del dinero que le debe la aerolínea, porque parte de ese dinero os lo quedáis vosotros. Eso es. Nuestra manera de trabajar es que nosotros cobramos únicamente cuando la reclamación es favorable. Es decir, trabajamos con una comisión a porcentaje del 25% cuando las reclamaciones se llevan por la vía extrajudicial, y en un 35% cuando las reclamaciones se llevan por la vía judicial.
pero únicamente se cobra cuando el cliente ha cobrado previamente y cuando ya ha obtenido sus derechos. Me imagino que por vuestros años de experiencia ya tendréis claro que el vuelo que sale de Madrid a París a tal hora o el que llega de Casablanca a tal otra de tal aerolínea suele acumular retraso. No sé si hay algún vuelo en particular que nos recomiendes no coger porque este siempre tiene retraso. Pues mira, por ejemplo, te podría decir un vuelo de Bogotá a Madrid con el número de código de vuelo Avianca 10, que normalmente se suele retrasar en muchísimas ocasiones. ¿Ah, sí? Sí. Oye, y cada vez más pasajeros también nos comentan, se quejan de los retrasos no solamente en los vuelos, sino en los trenes. No sé si vosotros, vuestro nombre lo dice todo, Jurídica Aérea, os dedicáis al ámbito del tráfico aéreo, pero ¿habéis pensado abrir algún tipo de jurídica ferroviaria? Pues no está en nuestros planes, pero todo puede pasar. Es decir, normalmente nosotros nos dedicamos al transporte aéreo, pero podría pasar en cualquier momento. Claro, pero los derechos de los pasajeros de tráfico aéreo no son los mismos que los derechos que tiene un pasajero de tren en España. No, en este caso no coincide porque las reclamaciones de transporte aéreo se llevan por dos legislaciones, una es europea y otra es internacional. Uh-huh. Y una es el Reglamento 261/2004, por el que se llevan reclamaciones en el ámbito europeo con aerolíneas europeas, y otro es el Tratado Internacional del Convenio de Montreal, que lleva problemas de equipaje principalmente, así como problemas con vuelos que salgan de estados extracomunitarios con aerolíneas extracomunitarias. Por ejemplo, podría ser un vuelo de Bogotá a Madrid con la compañía Avianca. Eso se llevaría por el Convenio de Montreal. Normalmente, y por último, ¿cuánto tiempo tarda uno de vuestros clientes, de media, en un caso promedio, en recuperar el dinero que se le debe? Pues mira, la media suele ir de 6 meses a un año. Sin embargo, y con el colapso actual de los juzgados, sumado a la pandemia del COVID y las huelgas de funcionarios de justicia del año 2023, ahora mismo nos movemos más bien en un plazo aproximado de año, año y medio, pero puede demorarse en ocasiones hasta en más de 2 años. Por el colapso actual de los juzgados. Al final todo esto depende del juzgado en el que recaiga, así como de la intención de las aerolíneas de negociar y acabar pronto el asunto a través de un acuerdo extrajudicial, dado que si no hay acuerdo nos ceñimos exclusivamente al ritmo de cada juzgado. Pues Nicolás Erricea, asesor jurídico de Jurídica Aérea, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Código de Barras. Muchas gracias. Igualmente, Fernando, muchísimas gracias a ti. Edu Hernández, compañero de la sección de Economía de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estábamos hablando de esas reclamaciones quizás más clásicas de el quien sufre un retraso de varias horas en su vuelo, a quien le pierden la maleta, pero también en los últimos años han proliferado y han crecido mucho las denuncias a aerolíneas por prácticas, digamos, no sé si ilícitas, pero al menos sí abusivas, como por ejemplo la de que no le dejen a uno llevar su maleta de mano a bordo o que le cobren por imprimir la tarjeta de embarque. De esto hablamos hace unas semanas, ¿te acuerdas? En Código de Barras hablábamos de que Consumo estaba planteándose una multa histórica a las principales aerolíneas low cost. Esa multa ya toma forma. Sí, de hecho ya ha sido confirmada. Recordemos que es la más alta impuesta por esta autoridad. Son 5 aerolíneas sancionadas por llevar a cabo, como dices, una serie de prácticas, una en especial, sobre todo, que ahora pasan a estar prohibidas. Los nombres implicados son Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea y Norwegian. Esas prácticas incluyen, como decíamos, desde cobrar un extra por el equipaje de mano, por la selección de asientos contiguos para hijos o personas dependientes, hasta la impresión de la tarjeta de embarque. También por prohibir el pago en metálico de los billetes en el aeropuerto. Así que esto, en principio, va a quedar prohibido y la calle, el consumidor, lo celebra. Pues espero que no lo sigan haciendo y si lo hacen que le sigan multando, desde luego. Ha pasado muchísimo porque somos de República Dominicana. Al venir allí por cualquier mierda, sobre todo Ryanair, siempre o te cobran más o vas con el precio fijo y de repente es el doble y dices tú, ¿qué cojones? Quieren el dinero de uno y quieren tomar esa ventaja de los 179 millones de euros de sanción, quien va a tener que pagar la mayor parte es Ryanair, el 60% concretamente. Después Vueling con casi el 22%, EasyJet con el 16% y el restante para Volotea y Norwegian. Con esta multa, estas prácticas, en especial la de cobrar por el equipaje de mano, quedan calificadas como abusivas. Y esto, Fernando, no se queda aquí. Hay más países que van a tomar el ejemplo de España. Lo explicaba esta semana el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en Hora 25 de los negocios. Las autoridades de consumo de varios países europeos, en los foros de cooperación que hay en esta materia, han seguido el expediente, nos han pedido información. Yo creo que porque entienden que lo que es de sentido común en España lo es también en otros países. El caso más reciente se ha dado en Italia, donde la autoridad de consumo ha obligado a Ryanair
a devolver 1,5 millones de euros por haber estado cobrando a los viajeros un extra por no haber facturado de manera online en el plazo fijado por la compañía y que la información proporcionada en este proceso de check-in online podría ser engañosa. ¿Y las aerolíneas qué dicen? Porque me imagino que no les habrá gustado demasiado la decisión del Ministerio de Bustindui. Bueno, estos siempre están con la misma tesis y esto ahora mismo se va a demorar un poco más porque es que estas aerolíneas pueden presentar un recurso en los próximos 2 meses y hasta que el tribunal decida qué medidas cautelares implanta, que podría ser prohibir estas prácticas, van a seguir haciendo lo mismo. Lo decía Javier Gándara, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. No va a suponer, de momento, ningún cambio en las políticas comerciales de las compañías al respecto del equipaje de mano o del resto de materias cubiertas en esas sanciones. Y lo que repiten una y otra vez es que la regulación europea y la de aquí, la de España, les da la razón. Hay varias sentencias ya de distintos juzgados españoles que certifican que la maleta, digamos, que cabe debajo del asiento delantero cumple perfectamente con esas exigencias razonables. Las compañías aéreas argumentan la existencia de un reglamento del año 2008 de la Unión Europea en el que se reconoce la libertad tarifaria, pero es que años después, en 2014, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta una sentencia con la tesis contraria. Las aerolíneas no pueden cobrar por el equipaje de mano. ALA dice además que Consumo está haciendo una interpretación algo retorcida de esta jurisprudencia. Piden además, esto es muy común en el sector, un estándar de medidas para las maletas de mano que valga como referencia en todas las aerolíneas. Ryanair sí que ha salido a pronunciarse por cuenta propia porque esta multa va sobre todo contra ellos, es un órdago contra ellos. Y dicen que la sanción no solo es ilegal, sino que es infundada e inventada. Pero es que, ojo, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, ha entrado también en la pelea y dice que esto es una bofetada para el consumidor porque inevitablemente se va a trasladar sí o sí al coste de los billetes. Sean cuales sean esos argumentos, ni la Ley General de Defensa para los Consumidores ni la Ley de Navegación Aérea les dan la razón y ahora se suma esta sanción. Entiendo, Edu, que si hay tanta protesta es porque hay mucho negocio por medio por parte de esas aerolíneas con esos gastos extra. Sí, según datos de Idea Works Company, es una consultora especializada en aviación, lo que se llevan las aerolíneas por estos servicios extra, que incluye precisamente desde el cobro por el equipaje de mano hasta la selección de asientos, no es poco, en especial para las compañías low cost. Los ingresos por esos servicios auxiliares llegaron a los 54.100 millones de dólares en 2023 para las 10 principales aerolíneas. Aquí entran United Airlines, American Airlines, EasyJet, Ryanair precisamente, Air France y KLM o IAG. Es un 29% más que los 38.400 millones que se registraron en el año récord del turismo previo a la pandemia, 2019. Si miramos solo a las low cost, con una comparación interanual respecto a 2022, estas aumentaron esos ingresos extra un 13,1%, mientras que en las tradicionales cayó un 4,3%. Ryanair es la quinta aerolínea del mundo que más dinero se embolsa de este tipo y representa, ojo, el 32% del total de sus ingresos. O sea que 1 de cada 3 euros que gana Ryanair lo gana gracias a los gastos extra, a elegir asiento. Por esos servicios extra, elegir asiento, la maleta de mano. En EasyJet, que también está implicada en este asunto, representa un 36,1% y en Vueling un 31%. Sobre Volotea y Norwegian no tienen esos datos porque no los reflejan en sus cuentas. ¿Sabes si hay algún caso ya en los tribunales españoles en los que alguien haya planteado una reclamación a alguna de esas aerolíneas y se le haya dado la razón? No sé si por imprimir esa tarjeta de embarque o por la maleta de mano. Sí, de hecho hace poco fue Facua, que es un poco quien ha liderado este proceso de reclamación. De hecho fueron ellos los que presentaron la denuncia a Consumo contra estas aerolíneas. Facua hace poco, en septiembre, si no recuerdo mal, logró que Ryanair le devolviera una socia de Sevilla, 13,20 euros que le habían cobrado precisamente por ese equipaje de mano. En total pagó 6,60 euros por ese equipaje de mano entre ida y vuelta, 13,20 en total, 74,38 euros que pagó por todos los billetes y han logrado que se le devuelva a Águeda Fernández Martín ese importe. O sea, que esas prácticas abusivas empiezan a tener también un castigo para las aerolíneas. Eso es, y pese a lo que están diciendo ellas, que ese argumentario que tienen de que Europa les da la razón, que en España ya hay sentencias que también les dan la razón, como vemos ahora mismo, Facua, en este caso, ha logrado que se le devuelva el importe a una pasajera. Pues Edu Hernández, muchísimas gracias por haberte pasado una vez más por Código de Barras. A vosotros. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 679 017014.
sometimes I feel like a rat in a cage. Other times it ain't so bad when the heat cools down and calms the man, and the rainwater makes the sidewalk sleek and images they shimmer. Ain't it a shame and a pity? I was born and raised in the city, but I don't know nothing else. You don't know nothing else. Yes. Ain't it a shame and a pity? I was born and raised in the city, but I don't know nothing else. No, we don't know nothing else. Abrimos ya nuestro consultorio. Esta semana nos acompaña Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La primera consulta nos la ha enviado Rocío desde León. Según nos cuenta, compró un billete de avión a través de la plataforma eDreams y le sucedió esto que vas a escuchar. Al elegir el precio con descuento, nos han suscrito automáticamente a la cuenta Prime, que tiene un periodo de prueba de 15 días. Según las condiciones de cancelación, si no se cancela 24 horas antes de que termine el periodo de prueba, cobrarán la cuota anual automáticamente en la misma tarjeta con la que se abonaron los billetes. 7 días antes de expirar el plazo, nos llegó un correo notificando que la suscripción se renovaría automáticamente, pero el correo lo leímos tarde y cancelamos el día 15 y no el día 14. Claro, Miguel Ángel, en este caso, nuestra oyente podría recurrir ese cobro en la tarjeta que se le ha hecho, al parecer, sin su consentimiento expreso. No sé si tiene alguna forma de reclamar. Bueno, a ver, en principio estamos hablando de una contratación a distancia porque la ha realizado por internet. Y salvo determinadas excepciones, cuando realizamos cualquier tipo de contratación a distancia, el texto refundido a los consumidores recoge el derecho de desistimiento, que se llama, que básicamente consiste en el que en un plazo de 14 días podemos arrepentirnos de la compra que hemos realizado con una serie de consecuencias, ¿no? Habría que analizar, según la naturaleza de este tipo de servicio, que bueno, yo sinceramente desconozco en qué consiste concretamente la cuenta esta Prime y demás. Habría que analizar si cabe ese derecho de desistimiento y como tal, si la empresa está obligada a respetarlo, ¿no? Con independencia de lo que pudiera poner en las condiciones, porque lógicamente unas condiciones contractuales, y mucho menos en un contrato de adhesión, nunca pueden ir en contra del ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Por la simple denominación, pues es difícil saber cuáles son las características de ese servicio que parece que ha contratado sin saberlo. También habría que ver si realmente cuando le hicieron esa oferta, pues venía entre las condiciones que tenía que suscribirse o no en este tipo de servicio, que ahí ya no estaríamos hablando tanto del derecho de desistimiento, sino el tema de que le han dado de alta en un servicio adicional sin su consentimiento, y en base a todas estas cuestiones pues solicitar o bien directamente la resolución porque se le haya contratado un servicio que no se le informó en su momento, o el ejercicio del derecho de desistimiento en caso de que no estuviéramos en alguna de estas excepciones que recoge el texto refundido a los consumidores. La segunda consulta nos la ha enviado Agustín. Contrató un curso deportivo en el ayuntamiento y tras alguna clase parece que no ha quedado satisfecho con el servicio. Ahora tiene este problema. Daban la opción de pagar en 2 plazos o de golpe. Nosotros, mi esposa y yo, pagamos de golpe. Pero solo hemos asistido a 3 clases y le pedimos al ayuntamiento que nos devuelva la parte, que nos cobre la parte proporcional de esas clases y que nos devuelva el resto, pero se niega a devolvernos. O sea que básicamente a él le quieren cobrar el plazo completo, dado que no hizo un pago a plazos. En ese caso, ¿tiene el derecho a reclamar y a recuperar la parte proporcional de ese servicio que no ha utilizado? Bueno, aquí habría dos elementos que a mi modo de ver serían determinantes. El primero, ver por qué no ha disfrutado ese servicio, que bueno, que este usuario no lo comenta, es decir, no desconocemos si el no disfrute del servicio es porque bueno, ha habido alguna clase de impedimento por parte de las instalaciones deportivas que ha impedido precisamente, ¿no? Que han impedido que pueda disfrutar de este servicio, o si ha habido alguna clase de modificación unilateral por parte de estas instalaciones deportivas que también, bueno, pues imaginemos un cambio de horario, por ejemplo, que a él no le venga bien, ¿no? Que haya impedido que pueda utilizar el servicio, o si por contra directamente, bueno, pues no ha disfrutado de todas las clases deportivas pues por una decisión personal porque no haya querido, ¿no? Ese sería uno de los elementos que habría que ver, porque lógicamente no es lo mismo el no disfrute por decisión personal propia a no disfrutar por
culpa de quien está prestando el servicio, en cuyo caso es evidente que tendría que ofrecernos algún tipo de alternativa. Y por otro lado habría que ver también cuáles son las condiciones que hemos pactado, porque claro, si el abono de la totalidad del servicio conlleva precisamente que podemos disfrutar estas clases deportivas y que en nuestra mano estará disfrutar o no de esas clases, pues puede ser bastante complicado que recupere la parte proporcional que pueda corresponder, si es que acaso, como digo, así vienen las condiciones y finalmente hubiera sido una decisión personal de no disfrutar de la totalidad de las clases deportivas. Vamos con una última consulta. Nos la envían 2 oyentes que plantean una situación similar. A uno de ellos seguro que lo conocen bien, es nuestro antiguo compañero David González, la otra se llama Gema. Una de ellas compró unos billetes en Hablo, el otro reservó una habitación de hotel con Booking justo para las fechas en las que la DANA arrasó la Comunidad Valenciana. Ambos están teniendo problemas, como vas a escuchar, para reclamar la devolución del dinero que ya abonaron. Se niegan a devolvernos ese dinero de esa reserva que no se pudo realizar, unos 140 euros, que era la mitad del precio de la reserva que se cobraron como anticipo. Desde Booking tampoco responden, hablan que no es cosa suya, que es cuestión de que el hotel quiera o no, hablan de voluntad del hotel, si quieren devolverlo o no, y desde el hotel se niegan en rotundo a devolver ese dinero porque dicen que son causas extraordinarias. Desde el 1 de noviembre llevo reclamando la devolución de los billetes de ida y no recibo contestación. Si lo hago online me dicen que están mejorando el sistema y ya por teléfono y por reclamaciones me dicen que me van a enviar el número de la reclamación y la confirmación y contactar conmigo, y sigo sin recibir noticias. Supongo, Miguel Ángel, que no serán los únicos consumidores y usuarios que se encuentren en una situación parecida por la DANA, pero en estos casos, ¿qué se puede hacer? Sí, efectivamente, y bueno, lamentablemente no son los únicos consumidores que se encuentran en esta situación y bueno, de hecho, pues en estos días, como podréis imaginar, desde Facua pues estamos teniendo bastantes situaciones similares que nuestros equipos de reclamaciones pues tienen que analizar detenidamente, ¿no? A ver, aquí es que el tema es que entran en juego muchos factores. Por un lado tenemos un Real Decreto, tenemos 2 reales decretos nuevos que ha aprobado el gobierno de España después de lo ocurrido en la DANA, y uno de estos reales decretos recoge que todos aquellos contratos de prestación de servicio que se realizaron antes de que comenzara la DANA, concretamente en Comunidad Valenciana, aunque después se extendieron a distintas comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Andalucía y demás, podrían resolverse en principio por parte del consumidor sin penalización de ningún tipo, o para que la gente nos entendiera, podríamos recuperar nuestro dinero si no hemos disfrutado del servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que resulte de aplicación este decreto tenemos que residir en alguno de los municipios que vienen en el anexo de dicho decreto. El decreto recoge un anexo con todo un listado de los municipios afectados. Si residimos en esos municipios, como digo, y hemos contratado estos servicios, en principio este decreto sería totalmente de aplicación. Y por lo tal deberíamos poder recuperar nuestro dinero en un plazo corto de tiempo sin mayores consecuencias. Por otro lado, claro, el problema está ¿qué ocurre si no resido en el municipio y no me beneficio de este Real Decreto que ha aprobado el gobierno, ¿no? Aquí se nos plantean dos casos. El primero, el de la persona de este hombre que ha hablado, que el tema del hotel. Claro, lo que habría que valorar es primero si las circunstancias por fuerza mayor evitaron la posibilidad o no de disfrutar del alojamiento del hotel, incluso que el hotel pudiera o no prestar el alojamiento, en cuyo caso se podría exigir la resolución del contrato y que le devolvieran el dinero. En el caso del tren, tenemos un reglamento europeo que regula los derechos de los usuarios de los servicios de ferrocarriles y recoge cuáles son las consecuencias en los supuestos en que se produzca una cancelación del servicio. Si se produjo la cancelación del servicio de tren, el reglamento europeo establece que tienen que devolver la totalidad del importe, así como otra serie de derechos, ¿no? Por eso digo, es importante el ver todas las particularidades concretas de estas personas. Una vez más, no me queda más remedio que recomendar que acudan a una asociación de consumidores como Facua para ver, como decía, todas las particularidades de su caso y ver realmente cuáles son las vías disponibles y qué normativa concreta podría resultar de aplicación en el supuesto concreto. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014.
El decorado de las montañas más lejanas, al fondo, en la salida del valle, a partir de donde éste se estrechaba, era de un azul sobrio, de pizarra. Como se había levantado el viento, se empezó a sentir el fresco de la noche. Al otro lado, a la derecha del Strandhorn, ese pico de ahí, se distingue incluso un glaciar. ¿Ves el color azul? No es muy grande, pero es un glaciar auténtico, el glaciar de la Escaleta. El Pic Michel y el Tinsenhorn, en aquella grieta, no puedes verlo desde aquí, permanecen todo el año cubiertos de nieve. ¿Nieves perpetuas?, dijo Hans Kamstor. Sí, perpetuas si quieres, contestó Joaquín. Sin duda, todo esto está a gran altura y nosotros mismos nos hallamos a una altura espantosa. Desde luego, menuda subida, tenía el corazón en un puño, te lo aseguro, 1600 metros. En mi vida había estado tan arriba, contestó Hans Kamstor, que invadido por la curiosidad, aspiró una larga bocanada de ese aire desconocido para probarlo. Era fresco, nada más. Carecía de aroma, de sustancia y de humedad. Se respiraba fácilmente y no le decía nada al alma. «Magnífico», exclamó cortésmente. «Sí, este aire tiene buena reputación», dijo Joaquín. «Por otra parte, el paisaje no presenta esta noche su mejor cara. A veces tiene mejor aspecto, sobre todo cubierto de nieve, pero uno acaba por cansarse de verlo. Todos nosotros...». Un siglo después de su publicación, regresamos a la montaña mágica de Thomas Mann buscando aire fresco de esas montañas del que su protagonista disfrutaba en un sanatorio de los Alpes suizos. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Fernando, muy buenas. Sonia, no sé si alguna vez has estado en ese lugar, en Davos o en alguno parecido, donde se respire un aire tan limpio que ayuda incluso a sanar enfermedades. Pues en Davos no he estado, pero sí que recuerdo, por ejemplo, Panticosa, ¿no? Estuve allí en un otoño hace nada y la verdad es que parecía que el aire era maravilloso y como además estaba fresquito el tiempo, pues todavía mejor. ¡Qué maravilla! Pero no te voy a hablar ahora de ese aire de Panticosa, te quiero hablar precisamente de lo contrario, de esos lugares que tienen un aire irrespirable, lugares como el barrio de Lauredal, en las afueras de Gijón, donde estuvo nuestro compañero Javier Ruiz Martínez haciendo un reportaje hace unos días, un reportaje en el que pudo comprobar los efectos de vivir junto a un paisaje industrial al que las vecinas han puesto nombre. Aquí presentamos a Mordor. ¿Lo llaman Mordor de verdad? Sí. Los vecinos llamamos Mordor. Recogimos polvo de la terraza y ahora le vamos a pasar un imán para que veáis el polvo que respiramos en esta zona. ¿Se está pegando? Todo, porque es metal, es hierro. A ver. O sea, blanco y en botella. Y esto es lo que respiramos cada día. Y este reportaje de nuestro compañero me llevó a plantearme alguna pregunta. Me pregunté, por ejemplo, si en el futuro, en esas zonas donde el aire es de mala calidad, llegaremos a pagar por algo que ahora es gratis, el aire. Y si además nos garantizan que es aire puro, pues ¿cuánto estaremos dispuestos a pagar? ¿Cómo dices? ¿Es a pagar por aire limpio? Pues sí, parece un poco loco, pero si lo piensas, ya lo estamos haciendo con el agua. Si hace 50 años le decimos a un señor, a un agricultor de la zona de Murcia, que iba a comprar agua embotellada para beber, pues posiblemente le habría parecido una ocurrencia, una tontería. Sin embargo, hoy la venta de agua embotellada es un gran negocio en todo el mundo. Solo un dato, aquí en España el sector generó más de 1.500 millones de euros el año pasado y es que más del 40% de la población pasa ya del agua del grifo y la compra embotellada para beber. O sea que tú piensas que en un futuro veremos aire embotellado en las lineales del supermercado como hoy hay en las estanterías garrafas de agua y botellas de agua. Pues yo no sé si va a pasar eso, pero sí que estamos hablando de un posible negocio vinculado a la contaminación, por lo que el mercado estará básicamente en aquellos lugares donde el aire pues está súper contaminado, donde es muy difícil ya casi respirar. Estamos hablando de ciudades como Pekín, como Delhi o el Cairo. ¿Y tú crees que en España habría demanda para algo así en las ciudades más contaminadas? Bueno, es que la contaminación no solo se concentra en las grandes urbes, como muchas veces lo pensamos así, ¿no? Pues no es siempre así. No es siempre contaminación en zonas industriales o en ese barrio de Gijón en el que estuvo Ruiz Martínez. Te puede sorprender porque a veces las zonas donde en más ocasiones salta la alerta roja por mala calidad del aire pueden estar en lugares donde nunca nos imaginaríamos. Por ejemplo, en el centro del Atlántico, en mitad del océano, en las Islas Canarias, porque esas islas encabezan el ranking de contaminación cuando medimos un parámetro muy concreto, las PM10. ¿Y qué son las PM10? Pues mira, son partículas de polvo, ceniza, hollín, metal, cemento
o polen que están dispersas en la atmósfera. El 10 es el tamaño, son 10 micrómetros. Es apenas una porción del grueso de un cabello humano, pero tienen un enorme potencial de contaminación y además causan problemas en la salud, sobre todo problemas respiratorios graves. Claro, me imagino que en Canarias, con el polvo sahariano que suele haber cada vez que hay calima, pues ese tipo de contaminación se hará muy presente. Pero, ¿qué otros puntos de España aparecen en esa lista negra de los más contaminados? Pues mira, prácticamente toda Andalucía, el interior de Castilla-La Mancha, buena parte de Cataluña y de Madrid, evidentemente, también la costa de Murcia. Ahí están zonas con niveles excesivos de esas partículas de las que hablábamos, las PM10. De hecho, según un informe reciente de Ecologistas en Acción, 1 de cada 6 españoles respiró en 2022 un aire que incumplía los estándares mínimos que marca nuestra legislación. Pero fíjate que si en lugar de tener en cuenta nuestra legislación tenemos en cuenta parámetros más estrictos, los que recomienda por ejemplo la OMS, toda la población española respiraba un aire con niveles de contaminación excesivos. Y con este panorama, Sonia, muchos están tardando en surgir empresas que nos vendan aire puro, no sé si embotellado. Pues fíjate, yo creo que no están tardando, porque aunque muchos lo desconocíamos, ya es una posibilidad que existe, ya se comercializa desde hace años. Lo hace, por ejemplo, una empresa en Canadá. Close your eyes. Turn your face to the wind. Feel it sweep across your skin. Suddenly, you know you're alive. Oxygen. Lo hace la empresa Vitality Air, que empezó en 2016 como una broma de 2 amigos. Fíjate, pusieron a la venta por internet una bolsa de aire de las montañas rocosas canadienses y para su sorpresa la vendieron por $168. Hoy ya son varias las empresas en distintas partes del mundo que venden aire puro embotellado, eso dicen, aire puro embotellado. Sus principales clientes pues están en China y también en la India. Se embotella aire de las rocosas, de la campiña francesa, de las montañas suizas y hasta del Pirineo de Andorra. Narciso Sías es el creador y CEO de Essential Air, una empresa que envasa y vende ese aire embotellado de Andorra a todo el mundo. Narcis, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, buenas. Lo hemos dicho bien, ¿no? Literalmente vendéis aire embotellado sin filtrar de Andorra. Correcto. Lo captamos en zonas de montaña, que tenemos unas máquinas que nos seleccionan las zonas donde hay, porque depende de las temporadas, si es primavera, verano, otoño, invierno, según qué épocas nos marcan si hay que subir más altitud, menos altitud, y buscar zonas donde, pues bueno, los indicadores nos marcan que es el mejor aire puro o el más puro de todos para embotellarlo. Por eso tenemos esta licencia de captación de aire oficial del país de Andorra y tenemos unas máquinas que son muy novedosas, que además no tienen ningún elemento de contaminación del aire, y utilizamos estas máquinas para embotellarlo en grandes botellas y luego llevarlo a producción, como un captador de aire. Una especie de aspirador gigante, por así decirlo. Mira, perfecto, así lo has dicho. ¿Y cómo se le ocurre a alguien coger aire de las montañas con un aspirador gigante, meterlo en una botella y comercializarlo? ¿De dónde surge la idea? Bueno, viendo el mundo ahora mismo, todo el tema del cambio climático, todas las ciudades con gran contaminación, con polución, la verdad es que bueno, nos inspiró mucho. Tenemos un lado filántropo nosotros en nuestra familia y aquí en nuestras empresas, y pensábamos que bueno, pues crear aire nos daría un punto para ayudar a personas que están en grandes ciudades, que respiran, la verdad, aire con mucha polución y contaminación, y bueno, creíamos que sería un buen producto para crear y venderlo, ¿no? O exportarlo. Narcís, ¿y a vosotros os cuesta dinero esta captación de aire? Es decir, ¿el gobierno de Andorra, por ejemplo, os pide un porcentaje, un algo? No, por el aire no. El aire, a ver, sería, si nos cobra el aire también, pues bueno, podría llegar el día, también, a ver, viendo el planeta Tierra cómo está, que cada vez queda menos zonas más sanas para vivir o más, digamos, saludables. Pero bueno, no, de momento no. No tenemos ningún canon sobre el aire. Pero entonces, Narcís, tenéis un negocio que, perdóname que te lo diga, y con todo el respeto, es un chollo. O sea, tenéis un producto que os sale gratis, que es el aire, que lo tenemos a disposición, y lo vendéis, ojo, a 45 euros el bote de 160 inhalaciones de aire puro de zonas naturales de Andorra protegidas por la UNESCO, leo en vuestra web, y a 70 el de aire de la Reserva de la Biosfera de Ordino. Pero es que además tenéis un pack de 100 euros por ambos botes, ¿correcto? Es correcto, esto fue un pack de promoción que sacamos para la inauguración de la marca. Ahora los precios han bajado más porque pronto saldremos en Amazon, vamos a exportar
a Estados Unidos, sobre todo a hoteles muy importantes del mundo en grandes ciudades, para que lo tengan los huéspedes de los hoteles, para empezar a promocionar el producto. Pero sí, esta fue la primera promoción, pero ahora hemos encontrado otra línea más accesible para todo el mundo y estamos trabajando en precios que saldrán sobre 25, 30, 40 euros más o menos la botella. Pero ¿quién paga 25, 30 o 40 euros por esas botellas de aire? O sea, me gustaría entender quién es vuestro cliente modelo. Pues todas las personas que viven en grandes ciudades, muy contaminadas, y que es gente que quiere tener la vida saludable, por lo menos aunque trabajen ahí, tengan por lo menos 160 shots, que son 160 inhalaciones, de un pote directamente que sale de Essential Air, para tener estas respiraciones de aire puro, ¿no? De Andorra se pone la nevera, el pote, y a partir de ahí pues sale aún más fresco y más saludable. ¿Vosotros tenéis alguna base científica que pruebe que el aire que vosotros extraéis de Andorra es más puro, que existe algún tipo de beneficio que puede producir la inhalación? Porque en el fondo estamos hablando de 160 inhalaciones, eso son unas pocas respiraciones a lo largo del día. Es decir, el consumo de vuestro producto ¿tiene probado, certificados los beneficios médicos de salud que pueda llegar a tener? No, eso se sobreentiende que respirar aire puro es bueno. Eso ya cualquier persona lo entiende, no necesito ningún certificado para demostrar esto. Luego, este producto se ha hecho como un producto recreativo, porque si entramos en el ámbito medicinal o entramos en el ámbito de que fuera un producto medicinal, las normativas son mucho más, digamos, encorsetadas y mucho más obligadas a entrar en los lobbies que obliga la agenda de la medicina, ¿no? o del medicamento. Hemos hecho un producto recreativo y que el que quiera lo utilice. El aire puro es aire puro. Al final no hace falta que me venga ningún médico a decirme si el aire puro es bueno o es malo, ¿no? Al final es bueno y el sentido común prevalece. Y por esto es así. Decía antes mi compañera Sonia que, claro, hace 50 años haberle dicho a un agricultor de Murcia que iba a beber agua embotellada en vez del agua que corría por su arroyo, le hubiese parecido una locura. ¿Vosotros os consideráis un poco como los pioneros del agua mineral, pero con el aire puro embotellado? O sea, ¿crees que esto puede ser un negocio que explote en los próximos años? Un inicio, podría ser. No tengo la bola mágica para verlo, pero podría ser, es verdad. Eso que has dicho, que hace unos años el agua embotellada nadie se lo pensaría y ahora pues parece que nadie puede vivir sin el agua embotellada. En Andorra bebemos algún agua del grifo, somos muy afortunados y es agua de una calidad excepcional, ¿no? Pero sé que en muchas partes del mundo esto es imposible. Entonces, pues sí, podría ser perfectamente este escenario. Narcís, y si yo estoy interesada en comprar una de estas bombonas, botellas o latas, no sé cómo lo llamáis, de aire puro, aquí en España, ¿puedo hacerlo? Sí. De momento estamos activando la segunda fase, que es la producción ya en cadena para Amazon y exportar a grandes cadenas hoteleras del mundo, ¿vale? Y ahora estamos abriendo ya la línea de merchandising para los países vecinos con Andorra, que es Francia, España y Portugal, para dar ya cobertura a este producto. Pero bueno, si yo también me podéis llamar y os mandé las botellas que os haga falta. Mira, pues nada, Sonia, esto llamamos un par de días, que ahora hay un episodio de contaminación fuerte aquí en Madrid, e igual nos viene bien también pegar un par de respiraciones, ¿no? Sí, que tenemos ya la boina por encima. Pues Narcís Socías, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras. Un placer a los dos. Sonia, pues a pesar de que Narcís no ha tenido tiempo de enviarnos ese bote de aire, ya nos hubiera gustado probarlo, sí, ¿verdad? Queríamos hacerlo, tenemos unas ganas enormes. Tengo curiosidad, a ver si la semana que viene podemos probarlo y saber exactamente a qué huele, a qué sabe y si nos limpia los pulmones de alguna manera. Sí, a ver cómo nos deja. Pero bueno, entre tanto me quedo con eso que me has dicho. Hace 50 años a alguien le hubiera parecido muy loco tener botellas de agua, veremos si dentro de 50 no estamos todos respirando con una botella de estas. Yo no sé si lo veré. Bueno, yo espero que sí. Sonia, gracias. Venga. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana se estrena Alexandra Furnea. En la técnica ha estado José María Sendra y en el diseño sonoro, como siempre, nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Shadow snake in my peripheral. Mesmerize me, bring it on.
those dreaming spires, and yeah, oh, so pastoral. But let's hope it's not just luck and strange, a one-off peaceful golden age. That's a dark thought in the dark. Quite the time to be born. Six-string masters of an expanding universe. It was a high time to be sure, soaring and free from the bounds of the earth. But let's hope it's not just luck and strange, a one-off peaceful golden age. That's a dark thought in the dark. Time for this mortal man to love the child that holds my hand, and the woman who smiles when I embrace her. These eyes stay dry, but my almighty child. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales de la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.